Ya estamos de vuelta aquí al servicio del corazón, un espacio para enriquecer el ser, cultivar cuerpo, mente y emociones para ponerlas al servicio del alma, al servicio del corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, le vamos a dar la más cordial bienvenida a Gabriel Roar. Él es venezolano, viviendo desde hace muchos años en Colombia, es comunicador social, especialista en dinámicas de grupo, especialista en ecología humana, lleva más de 2 décadas dedicado a la investigación y al trabajo bioenergético, ocupado en entender y encontrar las formas más eficientes para procurar salud. Estudió psiconeuroinmunología e hipnosis clínica en técnicas ericksonianas y también se formó en neurocodex, neurocodificación de la experiencia y técnicas de integración cerebral. Además es coach, conferencista, autor del libro Hablando con mi cuerpo, en fin, todo un experto de la biodescodificación a la que se ha dedicado por más de 25 años. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por acompañarnos Mucho aquí al gusto. servicio del Saludos para corazón. ti, para toda tu audiencia y evidentemente para todo No tu equipo. escucho a Gabriel. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, aló? Perdón, Andrea, por aquí equipo, estoy... ¿me escuchan? Ahora sí, te escucho perfectamente. Ok. Bienvenido. ¿Cómo Te decía, estás? gracias por la bienvenida. Saludos a ti, a tu audiencia y a todo tu equipo. Gracias, gracias, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, en principio la idea era estar también conectados al Instagram, pero estoy teniendo un tema técnico acá con la señal de Instagram y no logro el live. Sin embargo, pues toda la gente que está en sintonía de www.tneoradio.com quiere conocer acerca de lo que es la biodescodificación. Si es la primera vez que te escuchan, ¿qué podemos explicar acerca de este término y cómo este término nos puede ayudar a darle una mirada a la enfermedad? La manera más simple y eficiente de entender la biodescodificación es mirándola como psicología del cuerpo. Es el acceso o es una visión que nos permite entender el lado emocional de las enfermedades. Muy bien. Háblanos un poquito acerca de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué aparece la enfermedad en nosotros los seres humanos? ¿Cuál es la función que cumple la enfermedad? Fíjate que si yo agarro el manual Merck, que es el manual, digamos, la guía de medicina por excelencia, yo trato de buscar salud, no existe en el manual Merck. El manual Merck se dedica solamente, o sea, lo que se entiende como la guía por excelencia de salud solo define enfermedades. Y si yo reviso la definición de la Organización Mundial de la Salud de enfermedad, ¿no? Es cualquier disfunción de un órgano o sistema con una evolución programada. Y ahí está un poco la esencia de lo que ocurre detrás de la enfermedad, del para qué enfermamos. ¿Sí? Y voy al para qué directo porque yo me quedo más con la visión de Fritz Perls de que el por qué son porquerías y el por qué, si yo solo le busco el por qué me enfermé, muchas veces voy a encontrar una razón, pero no encuentro una alternativa que me permita sanar. Por ejemplo, yo te digo, bueno, a ti o a alguna persona, bueno, es que esto ocurrió por una mala praxis o esto ocurre por un problema a nivel del sistema inmune. ¿Qué hace la gente con eso? Pero cuando vamos al para qué me enfermo y entiendo que nosotros somos gregarios por naturaleza, eso quiere decir que crecemos en un entorno social y que siempre estamos rodeados de personas y es la calidad de esta relación o de estas relaciones lo que va a determinar el cómo nosotros nos vivimos e interactuamos dentro del mundo. Y entonces ahí puedo ir el para qué. Entonces, ¿para qué me enfermo? Mucha gente va directo a, bueno, es que yo me enfermo o una persona se enferma para llamar la atención del otro. Y no necesariamente, ¿no? A veces es para llamar la atención del otro, pero en primera instancia, una persona enferma para llamar su atención, para entender que hay un proceso, que hay algo que está haciendo que no es tan funcional, que no le está, si bien a nivel consciente puede tener alguna razón, si estoy en un trabajo tal o cual y bueno, por simple tema económico necesito tolerar una relación de trabajo aunque sea una relación de abuso, pero el inconsciente le va a decir en estos términos no, o sea, si seguimos trabajando en estos términos nos vamos a hacer daño o nos vamos a hacer más daño aún. Entonces empiezan a aparecer los dolores o ciertas disfunciones para decir de esta manera no, el dolor es una alarma. Entonces, la primera función de la enfermedad es llamar la atención del individuo. La segunda es llamar la atención del entorno. ¿Para qué? Para poder entonces negociar nuevas formas de relación, nuevas prerrogativas, una dinámica distinta en términos sociales. Pero el tema con la relación
entre el individuo, o digamos el inconsciente y la enfermedad, se hace más compleja o más delicada cuando la función de la enfermedad es, por ejemplo, la relación con la culpa, ¿no? Es decir, detrás de toda persona que se sienta culpable hay un castigo, y la enfermedad muchas veces es simplemente una forma de autocastigo, porque a nivel inconsciente se sabe que se hizo tal o cual acción que dañó a alguien, y que ese alguien era importante para el individuo, y en ese entonces, o en ese esquema, empiezan a aparecer, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes o las enfermedades degenerativas, porque ese proceso degenerativo físico es equivalente al proceso degenerativo emocional, y básicamente la enfermedad tiene como fin último, ¿no?, o sea, expiar esas culpas. Y en otros casos lo que aparece es la necesidad de lograr un perdón o una forma de gran expiación en la relación de los otros. Y la enfermedad también aparece como un gran vínculo. ¿Por qué? Porque de la persona mantenerse sana no logra conmover, en muchos casos, a terceros que ya han estado acostumbrados a relaciones de abuso, relaciones de maltrato, o simplemente distancia, relaciones de indiferencia. Entonces la enfermedad conmueve algo así como, no, bueno, mira, yo estoy peleado con Andrea, pero Andrea está bien. No, pero mira, Andrea tiene tal con enfermedad, ay, pobrecita, entonces sí, vamos a ver qué pasó. Y entonces aparece el contacto, aparece la búsqueda, aparece el reencuentro, aparece el perdón, aparecen nuevos canales de comunicación que de otra manera, lamentablemente, el individuo entiende que no son posibles. Es importantísimo lo que nos estás comentando, porque realmente a veces pasa que cuando estamos enfermos esperamos que sea un médico o otra persona que nos sane, y lo que nos estás diciendo es que más bien la enfermedad lo que hace es que vuelvas a ti, que coloques como la mirada en ti y tengas como una conciencia acerca de lo que tú estás sintiendo y lo que te está pasando, para que a partir de allí pueda comenzar como a desarrollarse en ti mecanismos de autosanación. ¿Cómo podemos lograr una mayor conciencia acerca de que la enfermedad nos lleva como a ese camino de la salud? ¿Qué nosotros podemos hacer para comenzar a ver la enfermedad o a redimensionar nuestro concepto, nuestra idea de la enfermedad? ¿Qué le recomiendas a las personas? Creo que el punto de partida es entender que la enfermedad, por concepto, es disruptiva, es decir, rompe la forma en la cual nosotros venimos haciendo las cosas. Cualquier persona que se enferme, desde lo más sencillo, no sé, un resfriado o un dolor de cabeza, hasta algo muy complejo como pudiera ser un cáncer o una artrosis o algo por el estilo, tiene que dejar de hacer lo que venía haciendo como lo venía haciendo. Y ahí viene una de las primeras preguntas sanadoras: ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Sí? Cuando me enfermo, ¿qué cosas dejo de hacer gracias a la enfermedad? Pero ¿qué cosas comienzo a hacer gracias a la enfermedad? Hay gente que me dice, no cambia nada. No, claro que sí. Si tú llamas al trabajo y dices, mire, estoy enfermo porque, no sé, simplemente tengo un dolor de cabeza muy grande o tengo malestar estomacal, entonces la enfermedad sirvió para dejar de ir al trabajo, dejar de asumir responsabilidades, pedir ayuda, que otra persona supliera tu turno. Sí, comienza a haber toda una dinámica. Hay gente que se acerca a ayudar, hay gente que se aleja y te deja a la merced de tus eventos. Tú te acercas a ciertas personas gracias a la enfermedad, a su vez te alejas de ciertas personas. Ay, no quiero que me fastidien, prefiero resolver esto yo por mi cuenta. Y esa dinámica, ¿sí?, de a quién me acerco, de quién me alejo, quién se acerca, quién se aleja, pero luego además qué acciones concretas se activan gracias a esa dinámica. ¿Sí? Es muy importante entenderlas para poder hacernos esta pregunta: ¿qué estoy logrando de enfermarme? Y luego entonces pasar a la siguiente pregunta: ¿cómo pudiera yo hacer las cosas, lograr estos mismos resultados desde la salud? Pero yo necesito entender qué estoy logrando, porque hay algo que es nuestro inconsciente, cuando deciden tomar la enfermedad como camino, como decía Rudyard Walke, él tiene un fin último, espera lograr una acción. Oye, comento mucho en las charlas, digo, bueno, imagínate que una persona se resfría y simplemente espera que su pareja le haga sopita de pollo, no le haga sopita de pollo, sino que le dé un beso y un abrazo. Entonces la primera vez le da acetaminofén, la segunda vez, bueno, sopita de pollo y más medicamentos. La persona no quiere medicamento, quiere, sí, como es más en esa sopita de pollo, un beso, un abrazo y decirte, mira, estoy aquí, te estoy cuidando.
Y ahí empieza algo que se llama problema de método o ganancia insuficiente. Es decir, la persona va asumiendo una evolución en la enfermedad, y esto que empieza como un resfriado evoluciona a una bronquitis o a una bronconeumonía, o termina incluso en un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque no logró tener esa cuota de cuidado, esa cuota de atención, esa cuota de finalmente eres importante. Y ahí pasa algo que en algunos casos es muy triste. La persona se pregunta a sí misma, bueno, si después de haber pasado todo esto, no logré conmover, no logré que se acercaran a mí, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? ¿Sí? Wow. Porque si la persona saca la conclusión de que no se siente validada, ni entendida, ni cuidada, ni comprendida por su entorno. O sea que al no lograr esa ganancia secundaria de forma inmediata, eso va progresando, o sea, la enfermedad va llevando a un nivel superior hasta incluso poder llegar a la muerte. Correcto. Y todo esto ocurre de manera inconsciente, o sea, si la persona no hace conciencia de lo que realmente está necesitando y no conecta con eso y no es capaz de comunicarlo, pero al mismo tiempo los que están a su alrededor no son capaces de verlo para dárselo, la persona entonces puede llegar, digamos, a esa, digamos, rendición de la enfermedad, podríamos llamarlo así. Es que ocurre, o sea, nuestro sistema inmune es increíble las cosas que es capaz de hacer, ¿no? Pero si nuestro sistema inmune está deprimido, ¿por qué? Porque tenemos pensamientos fatalistas, o porque la persona tiene pensamientos fatalistas, tiene pensamientos erratistas, siente que se desvaloriza, su sistema inmune baja y en consecuencia cualquier enfermedad se desarrolla. De la misma manera que mucha gente dice, oh, ocurrió un milagro, normalmente cuando lo veo clínicamente, lo que hay es una activación del sistema inmune, y ahí la psiconeuroinmunología tiene mucho que comentar al respecto, como el simple hecho de cambiar nuestros pensamientos, qué nos decimos, cómo nos hablamos y en consecuencia cómo nos tratamos y qué cuidados tenemos con nosotros desde lo físico y desde lo emocional, genera un cambio enorme que hace que nuestro sistema inmune reaccione, y enfermedades que pueden ser tan terribles o que asustan tanto como un cáncer pasan a tener remisiones en tiempos muy cortos, o enfermedades degenerativas de larga data también pasan a tener remisiones. Entonces, desde la visión clínica hay un montón de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, cuando uno revisa la descripción de la enfermedad, dice, como es autoinmune, es una enfermedad, ¿sí?, que no tiene cura. Y yo le digo, por lo menos a la gente con la que yo trabajo, le digo, bueno, ya va. Si yo parto de la misma definición de la Organización Mundial de la Salud, donde la enfermedad se define como una disfunción de un órgano o de un sistema de manera abrupta, si yo quito los síntomas y deja de aparecer la enfermedad, por definición la persona está sana. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de las enfermedades autoinmunes, los médicos dicen, no está sano, está como en remisión, o está en estado de latencia. Me pasaba con una paciente que tenía lupus, que ella logra eliminar todos los síntomas, pero cada vez que iba un año tras otro, un periodo, hablando de 4 años, el médico siempre le decía, bueno, no tienes síntomas, te sientes bien, pero tienes lupus. Y ella decía, pero ¿cómo que tengo lupus si no tengo síntomas y llevo 4 años? O sea, bueno, primero 1, 2, 3. Entonces me decía, no entiendo cuál es la definición o sea, ¿por qué el diagnóstico? Yo le decía, por favor, quítate la etiqueta del dedo del pie, ¿no? Porque mientras más tú vivas en la etiqueta, más posibilidades tienes de quebrarte de nuevo y desarrollar otra vez la sintomatología propia del lupus. Dice, pero es que no lo siento. Me pasa también con una paciente que tenía esclerosis múltiple y en el año que tenemos trabajando no ha vuelto a tener síntomas, ¿no? Pero su médico le dice, no, siempre los vas a tener tú. Esa es tu, digamos, condición de por vida. Y yo le decía, bueno, hagamos algo, ve con otro médico que no sepa, no le digas, tengo un antecedente de esta enfermedad, y que el médico te diga cómo está. Lo curiosamente es que ambos médicos, a cada una de estas pacientes le dijeron, está sana. Y entonces me decía, ¿a qué médico le creo? Le digo, bueno, al que te haga sentir mejor, ¿no? Pero evidentemente, si tú logras un acompañamiento emocional y logras que no haya síntomas, yo te diría, tú estás sano. Tú estás sano, claro. Estás sano. Y mucha gente dice, el problema de la enfermedad autoinmune es que no tengo un medicamento para tratarla. Yo le digo, no, claro que lo tienes. O sea, tu cerebro es la farmacia, ¿sí?, más grande que tienes en el universo, y es capaz de producir justo lo que tú necesitas, no lo que necesita el vecino o lo que necesita tu amigo, es lo que tú necesitas. Pero tienes que estar tú en paz con el farmacéutico.
Así es. No, y aquí es importantísimo la función del médico, porque de verdad que el médico puede llegar a sentenciarte, pero también puede llegar de alguna manera, o sea, digo, como es una figura de autoridad, tiene mucha influencia en lo que nosotros podemos sentir, en cómo adoptamos la enfermedad, y me encantaría que hablaras un poquito de eso, porque nos toca hacer como un corte, pero llegar a tener la conciencia de que el médico al final es un tercero y nadie va a conocer más tu cuerpo, que es capaz de enfermarse, pero también de autosonarse, que tú mismo. Entonces, digamos que esa conciencia es importante. Me toca hacer la pausa, pero ya al regreso, pues estaremos conversando y seguimos conversando con Gabriel Roar. Lo pueden seguir en su cuenta de Instagram como @gabriel.roar, especialista en biodescodificación, hoy hablando del por qué y para qué nos enfermamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí al servicio del corazón. Llevamos mitad de programa a través de la señal de TNO Radio, www.tnoradio.com. Pero también estoy aquí entonces conectándome con Gabriel a través de la señal de Instagram, que finalmente logramos entonces hacer la conexión y aprovechar esta última media hora de programa, o bueno, lo que quedan los últimos minutos, para seguir hablando con Gabriel. A mí me encanta siempre abrirle el corazón a la audiencia. Él nos está hablando acerca de cómo la enfermedad pues siempre nos genera una ganancia secundaria. Bueno, los que quieran ver el programa completo van entonces a la señal de TNO Radio, que seguramente pues va a estar cargado en YouTube. Pero conversando con Gabriel le dejé alguna pregunta acerca de cómo, o la influencia de los médicos como figuras de autoridad en nuestra sanación, cómo puede influir una sentencia, un diagnóstico, y cómo nosotros podemos aprender a discernir, porque yo creo que en esto tenemos que trabajar mucho el discernimiento, el entender que nosotros, así como tenemos en este cuerpo la capacidad de enfermarnos, o sea, es decir, podemos enfermarnos, también podemos sanarnos. Entonces, Gabriel, cuéntanos un poco acerca de ese discernimiento que debemos comenzar a desarrollar como parte de la conciencia de la autosanación. Hay un punto con respecto a los médicos, que dentro de la medicina hay algo que se conoce como el síndrome de la bata blanca, ¿no? Y es agarrar a una persona y mídele, por ejemplo, la presión arterial en su casa, no pasa nada. Deja que vaya al médico a que le midan la presión arterial y puedes ver unos valores que están súper alterados, unos valores altísimos y un nivel de estrés muy grande. ¿Por qué? Porque muchos temen finalmente esa sentencia, ¿no? Y ahí hay un problema que no tiene tanto que ver con el médico en algunos casos, sino con el paciente. Okay. Entienden que el diagnóstico lo convierte en una sentencia. Si el médico me dice yo tengo tal cosa, asumen tengo tal cosa. Y no, por favor, un diagnóstico es solamente eso, es un diagnóstico. Incluso si es de una enfermedad como cáncer, es solo un diagnóstico. O sea, hay mucho camino por andar. Entonces, en este camino de la toma de conciencia, mi invitación primaria es entender que un diagnóstico es solamente eso. Un diagnóstico quiere decir el médico está identificando una serie de síntomas con una evolución previsible. Como la evolución es previsible, el tratamiento también. Siempre hay cosas que se pueden hacer. Siempre hay cosas que podemos ajustar para estar mejor. Cuando yo entiendo que el médico, desde su experticia, desde su forma de ver el mundo, la cual es correcta, desde su forma de ver el mundo, nos puede ayudar, yo me quedo con ese pedazo de ayuda. Pero si yo lo voy a entender como ya encontré, sobre todo estas personas que tienen esta visión muy fatalista de la vida, o las personas que sienten que ellos no tienen la capacidad de ajustar nada en su vida y ceden ese poder en el otro. Bueno, el médico me dijo que yo tengo tal enfermedad, entonces ya la tengo. Y comienzan incluso a padecerla, porque van a llegar a su casa, van a meterse en Google, van a chequear los síntomas, van a decir, oye, este no lo tenía, pero el día siguiente aparece. ¿Por qué? Porque más las personas suelen ser muy obedientes. Hay una enorme cantidad de pacientes que son obedientes y se apropian de los síntomas de la enfermedad, porque el médico le dijo. Y nunca sabes si el médico de repente era tan bueno o no, si se equivocó de diagnóstico. Entonces, ¿no? ¿Cómo ir sorteando ese tipo de situaciones? Y va de nuevo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué está logrando esta persona con la enfermedad? Porque, ojo, hay gente que dice, pero bueno, no estoy logrando nada, solo me siento mal. Quizás ese sea el bienestar que se está esperando, ¿no? Una forma de autocastigo, una forma de flagelación, una forma de inmovilización por un montón de culpas y situaciones no resueltas.
Claro. Entonces las otras preguntas de sanación, perdón, tienen que ver con qué cosas necesitaría yo preguntarme y perdonarme a mí para poder soltar parte de esa rabia, parte de esa situación, parte de, no sé, culpa por lo que hice o simplemente por lo que dejé de hacer. Si todas esas cosas van sumando conciencia y me permiten tomar perspectiva en aras de sanar. ¿Cómo sumamos la conciencia, por ejemplo, con este tipo de personas que dicen, bueno, mi familia toda ha sido propensa a la diabetes, entonces ya yo tengo en conciencia de que yo voy a sufrir de diabetes? ¿Cómo podemos? Porque hay mucho de esto, o sea, porque es que genéticamente, y ahorita la epigenética está demostrando que podemos cambiar muchísimo lo que esa predisposición genética de la que todo el mundo se casa. Me encantaría que pudieras darnos una visión, tu visión y una orientación acerca de cómo podemos comenzar a cambiar nuestra conciencia y dejar de casarnos con lo que genéticamente o hereditariamente ya tengo en predisposición. Tú lo acabas de decir en la manera totalmente correcta, al menos en mi visión. Es una predisposición, llámese obesidad, llámese cáncer, llámese diabetes. Es una predisposición. Ciertamente en la carga genética hay una información que dice, si se suman estos factores, se va a activar este gen. Pero se tienen que sumar los factores, y esos factores son factores de socialización, son factores de entorno. Es decir, tú tienes una persona con una carga genética predisponente a diabetes, pero es una persona querida, que tiene una dieta sana, que recibe amor incondicional, que se siente bien recibido, no le pasa nada. Si tienes a esta misma persona dentro de un entorno en el cual, ¿cuál es el problema de la diabetes tipo 1, por ejemplo? ¿No? Hablando de los niños con diabetes temprana. ¿Sí? Su cuerpo termina atacando las células beta pancreáticas, por lo cual no se produce insulina. Y la insulina se necesita para metabolizar el azúcar. Si yo cambio la palabra azúcar por la palabra amor, como gran contexto, ¿sí? Estos niños sienten que dentro de su entorno las formas de dar amor en su familia son tóxicas. Las formas de dar amor en su familia son condicionales. Las formas de dar amor en su familia se han vuelto una amenaza para sí mismos. Y su cuerpo lo transforma en un símbolo que es la diabetes. La diabetes tipo 2 es distinta, el resultado es el mismo, pero es distinto. ¿Por qué? Porque sus células betapancreáticas funcionan, su páncreas genera insulina. Una vez que la insulina está fuera, lo que pasa es que los receptores de insulina se cierran, entonces igual, necesitas mucha cantidad de insulina para lograr activar el receptor de insulina y entonces agarrar el azúcar y metabolizar. Es un aprendizaje. En uno el niño se siente desmerecedor y en el otro aprende a desarrollar progresivamente esa desvalorización, esa sensación de riesgo. Entonces yo no tengo una forma de activar este predisponente de diabetes sin tener esta socialización. Si yo quito los factores de socialización y yo quito los factores ambientales y quito los factores emocionales, no pasa nada. De la misma manera que no pasa nada con el cáncer, de la misma manera que no pasa nada con todas las enfermedades de carga genética de base. ¿Por qué? Porque si fuera así, solo las personas de padres diabéticos o de padres con cáncer desarrollarían cáncer, porque yo necesito descansar en la base genética. Pero ¿por qué? Por ejemplo, en el caso del cáncer, cada vez hay más personas con cáncer sin antecedentes familiares. Exacto. Y hay más personas con diabetes y hay más personas con obesidad sin antecedentes familiares. Pero sí hay más personas que se sienten desvalorizadas, que se sienten poco queridas, que se sienten poco merecedoras de amor, cariño, cuidado. Y esa desvalorización genera un quiebre emocional que lamentablemente no en todos los casos es reversible, porque hay que cambiar la forma de pensar, pero hay que cambiar los patrones cognitivos emocionales, es decir, cómo piensa la gente y cómo se siente con respecto a sus pensamientos. Y digo sus pensamientos porque puede venir cualquier persona afuera y decirte, mira, Andrea, a mí me pareces, y te puede decir algo bonito o te puede decir algo feo. Y es un regalo que te está dando el otro. ¿Sí? Yo me parece un excelente profesional, o mira, me pareces terrible. Y tú de repente, si tú estás en paz contigo y con lo que haces, con tu trabajo, dices, wow, qué bueno, está reconociendo mi esfuerzo, soy un excelente profesional. Y te enganchas con eso, y te enganchas con el piropo, y estás recibiendo el regalo. Pero si hay una parte de tu mente que dice, oye,
puedo mejorar esto, puedo mejorar lo otro. La gente dice, oye, me parece terrible el trabajo que estás haciendo. Y dice, sí, claro, es que... Y tú estás recibiendo el regalo. Entonces las críticas y los piropos son un regalo que te hace la gente. Claro. Cuando tú lo recibes es tuyo. Así es simple. Lo mismo ocurre con las condiciones de amor, ¿no? El amor condicional es una experiencia terrible. ¿Por qué? Porque la gente siente que debe hacer cosas y que la moneda de cambio es el amor. La moneda de cambio es el cariño, la moneda de cambio es el cuidado. Y entonces, detrás del amor... el apego, ¿no? Con nuestro... Eso genera apegos, ¿por qué? Porque la persona necesita caer en un círculo, digamos, un círculo vicioso, es decir, un círculo repetitivo de acciones determinadas, de complacencia del otro, porque el otro finalmente le dijo que tú eres valioso. Mira, si tú vales, si haces estas cosas. Entonces la persona se queda haciendo esas cosas esperando esa retribución afectiva. Pero en el fondo eso no es amor. Claro. Eso es interés. Es un Eso es un profundo desamor, intercambio. porque es buscar justamente esa valía personal en el otro en lugar de encontrarla en ti mismo. Lo que pasa es que aquí yo creo que es que nos cuesta mucho desde que somos muy pequeños trabajar con esa valía, o sea, aprender a amarnos, aprender a querernos, aprender a conocernos, a escucharnos, a sentirnos. Yo creo que allí está en gran parte nuestra capacidad, incluso también luego de sanar o de no generar condiciones de enfermedad que al final siempre traen esa ganancia secundaria de la que tú me hablas. Tú sabes que a mí me encanta siempre abrirle el corazón a la gente y mostrarle que no están solos en sus caminos y en sus retos. Y antes de nuestra entrevista, nosotros conversamos un poquito acerca de, yo soy una persona sumamente saludable, pero tengo una condición de acné que se me ha repetido 3 veces, ¿no? A los 21 años lo traté de manera médica, clínica. A los 35 tuve un poquito más conciencia de que somos seres holísticos, hay un cuerpo, mente, alma, emociones, y que allí pues había algo que trabajar. A nivel de pensamiento comencé a trabajar y la verdad, sin tratamiento médico logré la sanación. En este caso me reincide a los 39 años y la pregunta es, sobre todo para asociarlo a las personas que de pronto tienen cáncer y les vuelve a dar, o alguna condición médica y les vuelve a repetir. Vuelve a repetir porque el trabajo de conciencia y de pensamiento debe ser todavía mucho más profundo. Tiene mucho que ver con la percepción personal. En el caso del acné estamos hablando de tu imagen y de la imagen que tú proyectas. Entonces, cuando hay acné, hay una forma de desvalorización, por decirlo de alguna manera. Hay una manera de decir, no me gusta la imagen que estoy proyectando. Yo voy a entender que detrás de eso hay una conciencia muy autocrítica, hay, como tú decías, una expectativa de que el otro te valide y te acepte más de lo que tú propio te valide, de lo que tú te validas. Sin embargo, la imagen que estás proyectando no es tan armoniosa ni tan hermosa como pudiera ser. Pero eso no tiene que ver con el otro, eso tiene que ver contigo. Yo voy a entender que el acné es un problema de piel, así que piel al final nos refiere a un tema de contacto. En el fondo, las personas con acné, ¿cuál es la expectativa? De que te traten de manera cariñosa y que te reciban de buena manera y como eres. Pero cuando yo encuentro este brote, estamos hablando de una alteración hepática, ¿sí? Esa alteración hepática, ay, bueno, sí, es que me comí un chocolate, comí un poco más de grasa. Ok, sí, evidentemente. La piel excreta el 30% de las toxinas que nosotros comemos. Y el hígado, dentro de sus grandes funciones como un laboratorio que es, está a procesar muy en particular una emoción, la rabia. Okay. Entonces en el fondo la acné está diciendo, mira, esta es la rabia que yo tengo por no aceptarme como soy y por esperar que el otro sí encuentre, sí valide, sí me diga, wow, eres maravillosa, eres tal o cual, porque además está la fantasía, y ahí es donde radica el problema, de que el otro finalmente reconozca nuestro valor. Y quizás me convenza de que yo soy valioso o que soy valiosa. ¿Sí? Claro. Le estoy dando al otro el poder de convencerme de que lo soy, cuando realmente lo soy. Si el otro no lo ve, que vaya y se compre lentes o que haga lo que tenga que hacer, es un problema del otro. Claro. Pero yo siempre voy a ser una persona valiosa sin necesidad de la validación del otro. La validación del otro puede ser una compañía maravillosa, pero jamás puede ser una excusa para yo perpetuar una relación y mucho menos si es disfuncional.
Totalmente, por eso es que la enfermedad tiene que ser vista como qué me toca aprender de ella, qué es lo que esta enfermedad me está mostrando, porque siempre la tarea es tuya, o sea, la tarea de autosanarte va a ser tuya, de buscar justamente ese cambio del pensamiento y ese cambio de percepción, que es lo que finalmente nos está llamando la enfermedad a hacer, porque cuando cambiamos la percepción, ciertamente podemos cambiar esa realidad. Ahora, te pregunto, pero si cuando reincide una enfermedad es justamente porque hay todavía mucho más trabajo profundo que hacer. La reincidencia habla de justamente este tema que te habla del problema de método. O sea, esta persona necesita, por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿sí? Hacer más de lo mismo ya no sirve como gran proceso, ¿no? Y la gente conecta desesperanza. Y en esa desesperanza se queda haciendo lo mismo. Entonces no logra romper ese círculo vicioso, ese loop emocional. Romper el patrón. Y un poco como decía Einstein, ¿no? Locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Ese es el gran problema cuando tenemos una y otra vez, ¿no? un tema de recurrencia. Okay. Digamos, para ser gentil con el proceso, el inconsciente le está diciendo todavía no has aprendido la lección, debes sanar esto. En el caso del acné, tienes que sanar tu autoestima. Totalmente, Punto. sí, ha sido de hecho un trabajo muy profundo. Sin darle muchas vueltas. Totalmente, ha sido un trabajo muy profundo el que vengo haciendo en los últimos años, pero de verdad que cada vez que voy más adentro me doy cuenta que es un trabajo diario, que bueno, ha sido parte de mi proceso y de mi historia, y yo creo que cada uno de nosotros tiene justamente algo que trabajar dentro de su historia. Y a mí me encantaría preguntarte, me causa curiosidad, ¿qué te hizo entrar a todo este mundo de la biodescodificación? ¿Hubo algo en tu historia personal? ¿Hubo algo que te motivó a ayudar a las personas desde este punto? Bueno, yo entré a la biodescodificación cuando yo empecé a estudiar bioenergética como tal, bajo la mirada de Wilhelm Reich, básicamente para conocerme, ¿no? Wilhelm Reich decía, si una persona tiene esta historia familiar, va a tender a tener este tipo de cuerpo. Entonces ver a una persona y saber que es más alta, que es más baja, que es más rellenita, que es más fuerte, que es hipotenso, que es hipertenso, cualquiera de estas formas de cuerpo habla de una manera estereotipada de responder emocionalmente, ¿no? Entonces cuando veo esto digo, bueno, mi cuerpo es de esta manera, esta es mi historia familiar, y me permitió entenderme y conocerme de una forma distinta, y eso fue lo que comencé a hacer, ¿no? Aprender a mirarme, aprender a conocerme. Con el tiempo entendí que esto yo lo podía extender y aplicar a un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una forma estereotipada de respuesta. Y ahí es donde yo sumo lo que yo conocía en mi base de bioenergética y empiezo a estudiar biodescodificación. Y empiezo a investigar y me vinculo con, y aquí va la otra parte de lo que me estabas preguntando, ¿sí? Mi padre muere de cáncer, entonces me vinculo con el posgrado de oncología, para entender, ¿no? Yo creo que nos pasa a muchos hijos cuando tenemos un padre que fallece de una enfermedad particular, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Esa pregunta que con el tiempo entendí que es una de las peores preguntas que uno puede hacer. Y bueno, pero ¿por qué pasó esto? Cuando empiezo a entender no solo el por qué, sino qué ocurrió en su proceso emocional, cuál fue el quiebre que lo llevó, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, cuál fue el quiebre emocional que lo llevó a elegir el cáncer como una alternativa para cerrar su vida. Eso me permitió ver la historia de papá con mucha más compasión, ver la historia familiar y decir, wow, que hay un montón de cosas que necesitamos sanar, ¿no? Y de nuevo, lo usé para sanar mi historia, porque dije, bueno, esta fue la lección de mi papá, yo quiero tener una vida distinta, quiero tener una vida así, lontana, longeva y sana. Años después, muere mi mamá de diabetes, entonces de nuevo me vinculo, en ese caso, al posgrado de endocrinología y me vinculo afortunadamente con un montón de amigos médicos, ¿no? Donde puedo entrar al posgrado sin ser médico, como oyente y a estudiar desde el fondo. Luego, sí, en el posgrado de hipnosis clínica y técnicas ericksonianas es donde empiezo finalmente a trabajar con pacientes. Yo hacía trabajos por lo general grupales, pero había evitado la clínica durante mucho tiempo. Sin embargo, para mí era un camino que luego lo entendí como inevitable. O sea, necesitaba ayudar a gente, quizás de una manera de, no sé,
simbólica de, bueno, no puedo ayudar a mi papá más o no puedo ayudar a mi mamá más, espero poder ayudar al padre y a la madre de alguien de una manera distinta y evidentemente siempre cuidarme yo, ¿no? La caridad comienza por casa. Me encanta que abras tu corazón y nos cuentes eso, Gabriel, porque yo creo definitivamente que si hoy tú padeces de una enfermedad, si hoy tienes alguna condición, no lo veas como una sentencia, no lo veas como un camino tortuoso, al contrario, trata de sacar de allí que puedes trabajar en ti, que puedes crecer en ti, que puedes hacer conciencia en ti para poder ayudar a los demás desde ese punto de vista. Justamente aquí leyendo un poco los comentarios, son muchas las personas que han escrito un poco acerca del acné, porque ciertamente así como el acné hay otras como la obesidad, hay otras condiciones y otras dolencias que terminan siendo mucho de nuestra propia historia, de mirar nuestra propia historia y de saber, en este caso, qué tengo que trabajar y en qué tengo que crecer, hacia dónde va mi camino de evolución. En mi caso, yo vengo de padres, bueno, de muchas dificultades, entre ellas el tema del amor propio, ¿sabes? O sea, se fueron como criados para salir adelante, para hacer cosas, pero no para amarse, para cuidarse, y prácticamente eso ha sido un poco el reto, así como tú comenzaste a ver la historia de tus papás, de esos retos que podían trabajar a nivel familiar y cómo te podían ayudar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo importante de conciencia para descubrir en esa dolencia, en esa enfermedad o en esa condición qué bendición hay de salud, qué bendición hay para ayudar a otros, qué bendición hay para aportarle al mundo cosas maravillosas. Gabriel, bueno, llegamos al final del programa, lamentablemente no pudimos transmitirlo todo por Instagram, sin embargo va a estar montado en el canal de YouTube de TNO Radio y en mi canal Andrea Dip, así que pues si van a querer ver el programa completo, en una o par de semanas deben estar montados en los respectivos canales de YouTube. Me encanta de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Gabriel tiene un libro maravilloso que se llama Hablando, espero adquirirlo muy muy pronto, Hablando de mi cuerpo, Hablando con mi cuerpo, aquí lo tengo, Hablando con mi cuerpo. Además tiene su sitio web maravilloso, el que pueden visitar, gabriel.roar, no, gabrielroar.com, ¿cierto? Error.net. A.net. Tiene formaciones maravillosas, tiene por supuesto en su canal de Instagram gabriel.roar toda la información, además tiene contenido maravilloso en su Instagram TV, lo pueden de verdad ver, revisar, tiene cosas increíbles de las que se pueden nutrir, hace también consultas, ¿cierto, Gabriel? Totalmente, totalmente. Cualquier duda pueden conectarme y, o sea, pueden contactarme por gabriel.roar en directo y ahí le doy todos los datos para que tenga una consulta personalizada. Claro, y así puede entonces hacerte un acompañamiento si tienes alguna dolencia, alguna afección o algún familiar tuyo sobre cómo puedes manejar esto de manera holística, cuerpo, mente, emociones y bueno, por supuesto yo creo que el componente espiritual siempre también está allí importante y que puedas a partir de su mirada desde la biodescodificación y de su experiencia de 25 años y trayectoria puedas darle una nueva mirada a esa enfermedad y a esa dolencia. Gabriel, gracias, me siento sumamente bendecida por tenerte en este espacio. Ay, gracias. La verdad es que lamento que no haya podido quedar toda la entrevista colgada, pero igual lo que se grabó va a quedar colgado en el feed para que lo puedan ver y por supuesto pronto disponible también en el canal de YouTube todo el programa. Gracias, Gabriel, infinitas bendiciones te manda aquí la audiencia, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos bajo la dirección general de Carolyn Méndez, la dirección de producción Brian Agros, la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de operaciones Roxy Materano, en el control técnico Ariana Ramírez, nuestro CEO fundador Rafael Casella, en la asistencia de producción y canal de YouTube Taya Agostini, en la producción general y conducción de este espacio, esta servidora del corazón Andrea Dip. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de la señal de TNO Radio, www.tnoradio.com, y también a los que se unieron por el live @soyandreadip. Gracias a todos por acompañarnos, bendiciones y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Este programa es presentado por Espamanos La Trinidad, Calzados My Love, amor a tus pies.
Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.